Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que está en el corazón del debate sobre la crisis económica que está instalada y que, bueno, es una consecuencia obviamente de la cuarentena a la que nos hemos obligado para poder soportar esta pandemia. El tema de los créditos. Desde Vamos se habló de la necesidad desde el Estado de poder apuntalar préstamos para que las empresas pequeñas, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas tuvieran un colchón financiero para poder soportar todo este periodo en donde se nos desplomó la demanda, es decir, no hay gente que esté comprando, hay gente que perdió el empleo, hay gente que no va a poder pagar sus créditos. Bueno, en todo como nos terminamos todos embarrados en esta historia, la cuestión es el crédito, el salvavidas. ¿Por qué no salen o no salen primero? Si no están saliendo, ¿por qué no están saliendo? ¿Es algo que se pueda resolver o tenemos que asumir que en economía a veces hay empresas que tienen que desaparecer? Durísimo, pero es un tema que también tenemos que plantearlos. ¿Con quiénes estamos hoy? Les cuento. Está César Barreto, director de Banco Familiar. Hola César, gracias por venir. Bueno, Bruno de Felipe, que ya estuvo con nosotros antes, presidente de la Asociación de Emprendedores del Paraguay. Hola, Bruno. Hola, gracias Luis por la invitación y por la oportunidad de hablar de este tema que creo que es urgente. Bueno, está con nosotros también Carlos Florentines, presidente del Banco Nacional de Fomento. Hola, Carlos. Hola, Luis. Gracias por venir. No, por favor, a vos por la invitación. Y José Maciel, que es presidente de la Agencia Financiera de Desarrollo. Hola, José. Gracias por venir. Buenas noches, Luis. Un gusto estar aquí. Bueno, hay varios temas, eso del tema de financiamiento, pero creo que podemos empezar con el tema FOGAPI, que es el que está en el debate hoy más importante, que es el Fondo de Garantías del Paraguay, que básicamente es el Estado, pone un dinero para garantizar préstamos que van desde el sector financiero. Y quiero empezar justamente contigo, José, para saber cuál es la situación hoy del tema. Hay dos, FOGAPI, y después tenemos también este fondo fiduciario que se maneja a través de cooperativas y de otras entidades financieras. Correcto. El FOGAPI tiene hoy día una ejecución del 40% aproximadamente. Tiene 680 mil millones de guaraníes de capital, con los cuales se ha apalancado unas 3,5 veces aproximadamente y se han otorgado derechos de uso de garantía por 2.561.000 millones de guaraníes aproximadamente, a unas 39 entidades que son las que operan hoy con la Agencia Financiera de Desarrollo. A la fecha tenemos algo así como 1.411.000 millones de guaraníes en créditos garantizados por la AFD, por el FOGAPI, perdón. Las garantías otorgadas son de aproximadamente 1.011.000 millones de guaraníes. Para hacerlo más fácil, en dólares son más o menos 215 millones de dólares en créditos otorgados que están garantizados por unas 157 millones de dólares en garantías. El promedio más o menos de las garantías que están saliendo, perdón, de los créditos que están siendo otorgados con estas garantías es de 133 millones de guaraníes. Y al principio fue un poco lenta la ejecución, pero en estos últimos meses realmente se vio ya un dinamismo mucho más elevado, ¿no? Hoy día tenemos 10.500 garantías otorgadas por los montos que te acabo de mencionar. En el mes de abril se dieron 530 garantías, creo. En el mes de mayo ya se dieron unas 3.500. En el mes de junio fue cuando más garantías se dieron, 4.800 garantías. Y ahora en lo que va de julio tenemos algo así como 1.500 garantías otorgadas. Mermó un poco el dinamismo del mes de junio, que fue el más alto, pero siguen saliendo los créditos con aproximadamente unas 600, 700 o 800 operaciones por semana. El escenario cambió ahora porque hay una ley que todavía el Ejecutivo creo que no decidió si va a promulgar o no, que amplió el FOGAPI, es decir, incluyó a más gente que puede tomar el crédito del FOGAPI y también amplió la garantía hasta el 90%, 95%. Sí, en realidad el escenario todavía no cambió porque la ley todavía no está promulgada. No está promulgada la ley. Pero una vez que se promulgue la ley, sí, la idea es que las garantías puedan alcanzar hasta el 90%. Hoy día las garantías de los microcréditos alcanzan el 80% de cobertura, las garantías de las pequeñas y medianas empresas alcanzan hasta el 70%. Lo que se piensa es elevar esa garantía hasta el 90% para los microcréditos
para las microempresas y elevar consecuentemente también lo que es para la micro y pequeña a un nivel de entre 70 y 80%. El principal prestador bajo esta figura es el Banco de Fomento hoy, ¿no? El que utilizamos la garantía, creo que sí, estamos Sí, entre 28. el primer lugar entre todas las entidades que están otorgando garantías le corresponde al Banco de Fomento. Tiene algo así como 3.200 garantías de las 10.500 que te había mencionado. Sí, Ok. más o menos calculamos un 28 o 30% del total. Se variaba un poco con el correr de los días, pero del total de garantías emitidas tiene el BNF Sí. en este momento. Un tercio más o menos. A ver, Bruno, esta imagen que parece, bueno, uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿verdad? Porque 40% arrancó tan pobre, igual 40%, hay un 60% todavía disponible. ¿Cómo ven ustedes el asunto? Bueno, definitivamente hay una mejora comparado con el inicio que fue muy lento, demasiado lento y por eso fue que salimos mucho a reclamar que tanto el BNF como la AFD y como las entidades privadas tenían que ponerse la camiseta para hacer que esto pase, ¿verdad? Porque los créditos puente, que son los que ofrece Fogapi con esta garantía, son fundamentales para una empresa que está en medio de la turbulencia. No todas las empresas van a poder usar un crédito puente, pero muchas sí van a poder resistir si es que tienen financiamiento por 12 meses de gracia que les permite pasar al 2021, que es un año que se supone que vamos a tener un repunte económico, ¿verdad? Entonces se supone que va a haber una demanda más estable ya en el 2021. Entonces, en resumen, la verdad es que nosotros creemos que faltan por lo menos 120.000 garantías adicionales a las que se entregaron hasta ahora. ¿Por qué decimos ese número? Porque hay 260.000 MIPYMES con RUC en el Paraguay y calculamos que la mitad, por una encuesta que hicimos a más de 1.000 MIPYMES, que la mitad más o menos está buscando crédito. Y creemos que ahí hay una oportunidad una necesidad y una urgencia, ¿verdad? Para que esas más de 100.000 MIPYMES puedan acceder a un crédito de estas características. Y eso tiene que ser entre Fogapi, Fisalco, BNF, Crédito Agrícola, todo el conjunto de oferta financiera tiene que llegar por lo menos a 130.000 empresas y hoy están 10.000, ¿verdad? O sea, Estamos lejos. estamos lejísimos. Lejos de y lo que además el ustedes- tiempo es demasiado crítico. No hay peor crédito que el que nos llega, ¿verdad? A tiempo. Entonces, hoy los créditos que por ahí nos llegaron ya de alguna manera a muchas empresas ya cerraron por eso, ¿verdad? De hecho que en nuestra encuesta 2 de cada 10 empresas que salieron a buscar créditos, como no consiguieron, cerraron. Eso fue lo que nos respondieron en la encuesta. Entonces, sería un 10% de los encuestados realmente, porque la mitad nomás salió a buscar crédito, ¿verdad? Ahora, la importancia de este préstamo para que la gente entienda es sobre todo ese puente que vos decís, que es recién en 12 meses lo empiezo a pagar. Claro. Eso es. que no Exactamente, existe hoy en porque el mercado. hoy Digamos. ya sabemos que la demanda se cayó, nosotros sentimos eso en nuestros negocios, estamos en menos del 50% de facturación en muchos casos, otros casos, eventos, turismo, etcétera, en cero, ¿verdad? Y ellos están buscando ya y nosotros estamos trabajando específicamente con propuestas sectoriales. Hoy hubo una reunión con la AFD justamente para proponer que Fogapi pueda ofrecer algo específico para los sectores más golpeados, la frontera, los eventos, todos esos espacios donde hay que ofrecer alternativas diferentes. Pero en general, digamos, las MIPYMES son sobre todo proveedoras de servicios, más del 50% son proveedoras de servicios, ¿verdad? Entonces, de alguna manera van recuperando sus ventas y hoy están en el 50%, en el 60%, algunos llegaron al 80% y eso va paulatinamente en ascenso. Esperamos que así sea hasta fin de año. Obviamente si hay otra cuarentena total, ahí se vuelve para atrás y hay una hecatombe económica para mucho peor de la que ya vivimos, ¿verdad? Pero ese puente al 2021, con un crecimiento del 3-4% que se está estimando, puede ser realmente una solución, y no es una solución que se inventó en Paraguay, es una solución que se está usando en todo el mundo. Sí, claro, no es una novedad. Ahora, César, hablando una vez con Raúl Vera, también de la banca privada, él me decía, suena muy lindo, 90% de cobertura, pero igual hay un 10% y cuando dibujaba el monto total, ese 10% no era poca plata. Y decía él, bueno, nuestra responsabilidad primera es con el ahorrista, o sea, es su dinero el que vamos a prestar. Entonces, ¿a cuántas? Vos me decías también, entre las micro, pequeñas y medianas empresas, es una realidad de la economía que la mayoría de ellas no sobrevive en sus primeros 2 años. O sea, se abren y la mayoría cierran, no es fácil, digamos, y sobre todo en un mercado como el nuestro. Entonces, supongo que es bien complicado cómo prestarle a esas micro, pequeñas y medianas empresas, aún con esa cobertura,
en un momento en donde la incertidumbre es la constante. Así es. Yo creo que lo que pasa es que, primero que esto salió de una forma totalmente inesperada y muchas entidades ni siquiera conocían, nunca han trabajado con pequeños empresarios ni con microempresarios. El propio Banco de Fomento empezó básicamente en estos meses, ¿verdad? Las entidades que ya teníamos más experiencia reaccionamos rápido. Nosotros no calculamos si era rentable o no era rentable. Lo único que vimos es que nuestra cartera de clientes, nuestros clientes que trabajamos con ellos hace más de 30 años, necesitaban un apoyo nuestro. En el Banco Familiar decidimos de inmediato salir con el FOGAPI de la forma que podamos y focalizamos además en los montos más pequeños, los más micros, los más chiquitos, ¿verdad? Pero obviamente que por ahí las otras entidades no tuvieron la capacidad de una reacción tan rápida porque no estaban preparados. Ellos no hacen este negocio, no atienden estos segmentos normalmente, ¿verdad? Pero creo que es un proceso que ha venido desarrollándose, la ejecución ha mejorado en las últimas semanas y seguramente en las próximas 3, 4 u 8 semanas esto va a llegar a niveles mucho más importantes, porque hoy no sé cuántas entidades tiene la AFD, pero la mayoría hoy ya está preparado y está ofreciendo esto, ¿verdad? Cada uno es lo que le corresponde. Nosotros estamos más focalizados en los microempresarios, hay bancos que están más en las empresas medianas, o sea, esto se distribuye porque tampoco una entidad sola puede atender todo. Nosotros, por ejemplo, decidimos, como era un problema tan grande, nosotros priorizamos a nuestros clientes ya que vienen trabajando con nosotros hace muchos años. Entonces, los que no eran clientes, por ejemplo, ni siquiera le atendíamos porque tenemos alrededor de 45.000 solamente en nuestra cartera de clientes, ¿verdad? Entonces, sorpresivo el tema, muchos no estábamos preparados. El FOGAPI no funcionaba antes de esto. El FOGAPI se creó ahora y había que implementarlo. O sea, no estábamos preparados para responder a una urgencia tan grande porque es cierto, la gente necesitaba más el apoyo seguramente en el mes de abril, mediados de abril, fines de abril, principios de mayo. Hoy ya, de hecho, la economía nosotros vemos que se está reactivando en muchos sectores. El sector comercial bastante, mucho más de lo que nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos, claro, está alrededor del 85-90% de un mes normal ya estuvieron en el mes de junio. Y los primeros 15 días de julio, el indicador que yo uso es las ventas con tarjeta de crédito a través de Bancar, están a niveles del 90% de lo que era antes, ¿verdad? Entonces, el sector comercial, o sea, lo que pueden trabajar, se reactivó bastante más rápido de lo que nosotros esperábamos. De lo que ustedes esperaban. Ahora, los servicios, ¿verdad? Sector gastronómico. Sector gastronómico, si bien se le liberó, pero la gente tiene miedo. Claro. ¿Verdad? Entonces, claro. Allí va a llevar mucho más tiempo hasta que la gente vaya perdiendo el miedo y asista de vuelta a un restaurante, ¿verdad? Ahora, yo pregunto, ¿es un problema el tema de la tasa de interés? Porque FOGAPI tiene una cuestión, pone un límite, un techo para la tasa de interés. Y la tasa de interés básicamente lo que mide es el riesgo. Si yo voy a prestar a un sector riesgoso y me ponen un techo de cuánto puedo cobrar, también allí se restringe la posibilidad de que yo preste. ¿Es así o no? Nosotros hicimos una encuesta con todas las entidades que están trabajando con el FOGAPI y prácticamente el 90% la respuesta del 90% fue que sí, que es un limitante para poder llegar a aquellos segmentos más bajos, aquellos estratos más bajos, aquellos que tienen menor facturación, porque es un sector más riesgoso y cubren ese riesgo con una mayor tasa de interés. O sea que en ese sentido sí es una limitante. Y eso se puede... lo que pasa es que, claro, el temor, supongo, Bruno, es nosotros eliminamos el techo de la tasa de interés para que ese microempresario que hoy se está yendo a la usura seguramente pueda ir al sector formal, que después esa misma flexibilidad se la apliquen a los otros, a los que no están precisamente en... Claro, que se topee todo, digamos. Es el riesgo y el miedo que se transmite. Nosotros estamos en un grupo de una federación de gremios MIPYMES. Nosotros planteamos esta consulta de si estarían de acuerdo con que suba el tope de la tasa de interés. Y realmente hay mucha resistencia porque la gente tiene mucho miedo y mucha desconfianza también hacia el sector financiero en el sentido de que van a aprovechar para maximizar sus utilidades aunque estemos en pandemia. Aunque yo no creo que eso sea el caso de todos los banqueros, ni de todas las financieras, ni las cooperativas, pero sí, existe un miedo y una preocupación hacia que, bueno, se libera la tasa y bueno, y ahí se va todo al tope y al final todos reciben el castigo, digamos, de una tasa de interés alta y esa es la preocupación. Puede ser que esté infundada y que no diga no. Claro, no sé nomás qué tanto va a ganar un banco
en cobrarle a un microempresario, que es un pequeño cliente, cobrarle más en su tasa de interés, ¿verdad? Cuando eso pone en riesgo la recuperación del préstamo. Si fuera solamente, a ver, si nosotros pudiéramos garantizar que esos créditos van a llegar efectivamente a los microempresarios con una tasa un poco mayor y que se va a topear solamente para los casos de alto riesgo, nos parece que, o sea, se va a subir, llegar a ese número, eso parece irrazonable, digamos, porque acá el objetivo no es pelearnos que los bancos son malos, los emprendedores son buenos, No, claro. la AFD ineficiente, no es esa la discusión, digamos. La discusión es cómo llegan 130.000 créditos por lo menos garantizados por FOGAP y por otros mecanismos a el sector de las MIPYMES, no solamente para salvar MIPYMES, para salvar empleos. Si llegan 130.000 garantías, créditos garantizados al sector MIPYMES, se calcula que pueden haber casi 700.000 empleos que se resguarden. Eso basado en los números de lo que se resguardó hasta ahora. De los 10.000 créditos, 50.000 empleos fueron los que se protegieron gracias a esos 10.000 créditos. Si se lleva esos 130.000, podemos llegar a 750.000 empleos que se protejan. Y también hay un efecto que acá yo creo que César nos puede explicar mucho mejor, que es el efecto multiplicador que va a tener el recurso en el sector MIPYME. O sea, si vos invertís y inyectás ese capital en las MIPYMES y ellos tienen fondos, tenemos fondos para gastar en las distintas cosas que tenemos que gastar para mantener nuestro negocio activo. Mueven la economía. Movemos la economía y sin el riesgo de que alguien meta la mano en la lata, que es un éxito eso, porque en Paraguay la verdad que hemos visto cosas terribles durante la pandemia y la gente está ansiosa por meter la mano mucha gente está ansiosa por meter la mano en la lata de lo que es lo público. Si llegamos a activar los créditos a gran escala, eso tiene una garantía, que es que la AFD es una organización respetable en el sector público. Nadie puede decir que es poco transparente o que es poco ética o nada de eso. O Nadie puede decir todos los créditos. Nadie puede decir eso. Claro. Y los bancos van a cuidar hasta lo máximo para entregar bien sus créditos porque no quieren tener incobrables. Entonces es realmente una inversión muy buena para hacer desde el sector público. Ahora, me gustaría, Carlos, saber hasta dónde, digamos, esto que nos salgan los créditos tiene que ver con la informalidad de nuestra economía. O sea, como bien decía César, ustedes se especializaron en estas microempresas, pero son pocas las microempresas que podían acceder al sistema financiero formal. Sí, totalmente, Luis. Y ahí yo te doy un ejemplo clave. Los bancos somos empresas formales, reguladas, y tenemos que ahora entrar a veces, y sabemos la informalidad que hay. Imagínate trabajar formalmente y tener que dar crédito a un sector hoy bastante informal, que no sé si está en un nivel de 50-53% de la informalidad. Entonces, cuesta darle crédito al sector informal siendo un banco formal como todos, ¿verdad? Entonces, ahí ya empezamos con el primer problema, la informalidad que ya viene de años, no es problema ahora de la pandemia nomás. Y yo te doy un ejemplo, en el BNF, bueno, nosotros somos un brazo ejecutor del Estado, teníamos que salir a apoyar y lo estamos haciendo, pero te doy un ejemplo, de 100 carpetas, un ejemplo, de 100 carpetas, el 40% rechazamos, así que 40 carpetas de cada 100 se rechazan. 4 de cada 10 tienen que rechazar. 4 de cada 10. ¿Y por qué tienen que rechazar? Por la informalidad, y no tanto solamente por la informalidad, no facturan todo. Entonces, ¿cómo vos podés justificar una empresa que ya venía antes de la pandemia diciéndote, mira, yo gasto más que mi ingreso? Y te dicen claramente, la verdad que yo no facturaba todo. Entonces, yo que soy formal, ¿cómo me manejo con esa estructura? Entonces es un problema mucho más general que solamente el crédito, ¿verdad? Es mucho más grande esta... Claro, es una empresa que no puede justificar sus ingresos. Claro, porque ya te está diciendo, entonces, antes del COVID... Técnicamente vos le vas a prestar a alguien que está perdiendo plata. Antes del COVID te decía, yo ya pierdo, ¿verdad? Ya perdía. ¿Por qué? O porque quería pagar menos impuestos, no facturaba todo, X motivo. ¿Y cómo entonces yo voy a proyectarme ahora si ya perdía, ¿verdad? Entonces yo sí le doy el crédito diciendo, mira, después del COVID no sé cuándo va, si antes ya estabas así, ¿verdad? Entonces es más complejo el problema. Y ahí yo quiero, Luis, si me permitís, en tema de la tasa, BNF por su estructura puede a lo mejor, pero yo creo que meterle en una misma bolsa a todas las entidades que tienen, cada uno tiene una estructura de costos diferente. No es solamente dar el crédito a una tasa, uno tiene que ver su estructura individual. ¿Cuánto es la estructura de costos de captación? Porque vos tenés que captar para prestar. ¿Cuánto es la estructura de captación de una cooperativa, de una financiera? Entre los bancos tenemos diferentes estructuras, porque hay bancos que tienen un porcentaje mayor de captación a plazo, otro a vista, que hace finalmente tu costo del dinero más otro adicional. O sea, no todos pueden estar cobrando el mismo interés. Exactamente. Y el ejemplo está en tarjeta de crédito. Cuando se bajó, se hizo y dijo, no, la tasa de tarjeta de crédito va a estar acá,
¿Qué pasó? Hubo gente que salió del sistema y se fue a la usura. Y ahí empezaron a reclutar las casas de crédito. Entonces yo creo que es un buen tema analizar profundamente y con cada sector el tema de la tasa. No es solamente decir, no, ¿por qué no se puede dar a esta tasa? Uno tiene que ver su estructura de costo. Es lo mismo que le digamos a las pizzerías. Ahora, todas las pizzerías van a vender al mismo precio. Cada pizzería tiene un costo diferente. Por el producto que carga, por el costo de sus productos, por la forma de atención. Es decir, que no se puede marcar en un mercado libre tasa. Me parece que hay que analizar porque ya hay ejemplos que tuvo su efecto negativo. Vamos a desarrollar pues, ese tema de la tasa de interés y el tema de la usura y el tema de la informalidad, Bruno. ¿Cómo ven ustedes esto? Porque, a ver, es una realidad. De hecho, esta pandemia como nunca desnudó la informalidad. Nosotros pagamos a los trabajadores informales y cuentapropistas a 1.200.000 trabajadores. Y a los trabajadores del sector formal, que son los que están en el IPS, hemos pagado algo así como, ¿cuánto es? 130.000. O sea, el 10% está en la formalidad y el grueso está en el sector informal. Es indiscutible que la formalidad es fundamental y nosotros en ACEPI, por ejemplo, solamente tenemos socios que tienen RUC. Eso no garantiza que facturen todo, no garantiza que todos sus empleados tengan IPS, pero es el primer paso. En el Paraguay hay 260.000 empresas con RUC, hay 600.000 más o menos sin RUC, que son micro, ¿verdad? Microempresas de menos de 5 empleados. O sea, esas empresas ni siquiera están en este debate. No estamos discutiendo porque directamente no pueden acceder a un crédito porque no tienen los papeles necesarios para acceder a un crédito porque no fueron formales. Entonces, a ver, esto es un ejemplo. Si nos ponemos de acuerdo en trabajar realmente en que FOGAPI funcione, este es un ejemplo que puede ser muy, muy bueno para mostrar lo que vale ser formal. Claro. Porque en este momento de crisis y de pandemia, el que es formal va a tener más chances de salvarse por todo esto por acceder a los créditos, por todo lo que, porque también ya está mejor preparado para una eventual crisis como la que estamos viviendo hoy. Y esa es nuestra invitación también, que esta crisis sea una oportunidad de formalización y que los créditos de FOGAPI y otros tipos de beneficios que reciban las empresas estén atados a que haya un paso adicional de formalización de parte de las debe ser un MIPYMES. estímulo, ¿verdad? Porque Claro. ahora estamos básicamente discutiendo cómo salvamos a 1/3 de las microempresas que son formales. Exactamente. El resto está fuera. Y es porque somos nomás realistas en que no hay suficientes recursos para todos, lamentablemente, y hay un grupo de empresas que son por lo menos la mitad de las formales, las que tienen RUC, que deberían tener por lo menos el beneficio de acceder a un crédito. No estoy diciendo que les regalen nada, simplemente que un crédito puente para sobrevivir. Hay que encontrar otras soluciones para los otros que están excluidos de esta conversación. Por supuesto que sí. De hecho, que muchos de los subsidios direccionados fueron hechos con esa idea, ¿verdad? Y nosotros apoyamos que exista una solución para ese grupo de empresas pequeñas también, pero siempre que haya un gancho para que se formalicen, para que den ese paso y se formalicen, porque si no vamos a quedarnos otra vez en una situación donde no avanzamos como país con la formalización, ¿verdad? Que mucha gente dice, no, pero es peor porque te formalizas y no hay beneficios. No. Mentira, si uno se formaliza, uno tiene el beneficio, por ejemplo, de acceder a un crédito. Claro, es lo que pasa ahora. Ahora, José, justamente está el otro fondo, estamos hablando del fondo más importante que es FOGAPI, pero está el otro que es este fondo De fideicomiso. este fideicomiso, que justamente apunta un poco más a las empresas informales que trabajan con estas casas de crédito, todas estas que están en ese mercado gris, digamos. Así es, en el fideicomiso tenemos algo así como 592.000 millones de guaraníes y estamos trabajando con 60 cooperativas y unas 9 casas de crédito. ¿Y cuánto se ejecutó hasta ahora? Hasta ahora se ejecutaron 128.000 millones de guaraníes, un 22% aproximadamente. Y de vuelta. La mitad de lo que tenés en FOGAPI. Sí, realmente. Y esto que en este caso es el Estado el que provee los recursos, la liquidez del FOGAPI, Sí. da la garantía, los bancos utilizan de sus recursos para dar los créditos. Acá no hay ahorrista, el Estado el que Claro. pone la guita y los otros intermedian nomás. Asimismo, el Estado le da el dinero a las cooperativas, a las casas de crédito al 0,5% y estas pueden cargar hasta 5%, de tal forma que le llega al beneficiario final a 5,5%. ¿Y por qué igual solamente 22%? Y de vuelta, hablamos otra vez del tema de la tasa de interés, es uno de los problemas. Porque de todas maneras, ese 5% de margen que tiene la entidad no le es suficiente. Estamos hablando de cooperativas pequeñitas, estamos hablando de casas de crédito que dicen que
el costo de gestionar el crédito, luego hacer un monitoreo, seguimiento, porque tiene que ver que realmente se debe recuperar el crédito. Entonces, eso es mayor que el 5%. Entonces, finalmente están buscando traer clientes más grandes que pueden dar codeudоría y no se están yendo a los clientes más pequeños. O sea, es una paradoja realmente, porque nosotros queríamos ayudarle con una tasa bien baja a aquel microempresario que está con problemas, pero ese no es no es el camino, evidentemente. No, en realidad estamos hablando del costo de la informalidad. Y bueno, finalmente... Del cliente y también de las entidades financieras, porque esas entidades financieras, como son chiquititas y tienen seguramente un costo administrativo alto, hay que ver cómo se maneja también esa cooperativa, también hace que al final la tasa de interés sea inviable para ellos. Bueno, pues, mira que hay cooperativas grandes que también tienen ese problema. que también están, digamos, más bien apuntando a los clientes más seguros. Eso es lo que pasa. Y los clientes más seguros son aquellos que tienen mayor tamaño, que tienen mayor formalidad, mayor todo historia. quiere jugar a seguro Entonces, en un momento en donde la incertidumbre es la bueno, constante. pero eso creo que es natural seguramente. Claro. Entonces realmente, si bien estamos canalizando mayores recursos, estamos teniendo conversaciones periódicas y constantes con todas estas entidades y también con los gremios. Hoy justamente tuvimos también una conversación con los gremios de microempresas, MIPYMES, para ver cómo hacer que esto se agilice. Porque un tema muy importante, por ejemplo, es el tema de la informalidad. Nos pidieron poder trabajar con empresas que no están registradas en el RUC. En ese caso sí podrían llegar con créditos de 10, 15, 20 millones de guaraníes. Hoy día el promedio está en 140. Entonces... ¿Cómo es del Estado le presta a alguien que está evadiendo, verdad? Esas son las cosas las incoherencias, digamos, de lo que está sucediendo en este momento, ¿verdad? O sea, tenemos las mejores intenciones, pero las entidades, recuérdense que la AFD es una banca de segundo piso. Canaliza, o sea, su rol lo cumple a través de las entidades financieras con la coopera. Entonces tenemos también que adaptarnos o escucharles por lo menos y ver qué necesitan como para que los créditos puedan fluir de manera más acelerada. Y esas son las cuestiones que nos están levantando. Hay cosas que podrán cederse, hay otras que probablemente no. Pero bueno, esa es la situación que nos encontramos hoy día. Yo creo que va a salir más rápido a partir de ahora porque tomó también su tiempo evaluar a estas entidades, pedirle documentación, firmar contratos marcos con cada una de ellas, en fin. Ahora ya tenemos unas 45 entidades que están operando, de las 69 que te mencioné, hay otras 8 que dijeron no queremos, no vamos a trabajar. Pero bueno, con las que están interesadas sí estamos empezando. El mecanismo es desembolsarles un adelanto, ellos dan los créditos y luego piden el reembolso. Y bueno, ahí es donde a veces nos encontramos con una sorpresa que tenemos que hablar con las entidades para decir y explicarle cuál es el objetivo, cuál es el propósito del fideicomiso, a dónde estamos apuntando. Ahora, con eso que está diciendo José, me gustaría ir con Bruno por una cuestión que es clave porque ahora cambia la ley. Todavía no se promulgó, pero si se promulga la ley, pueden entrar las empresas grandes incluso a tomar estos créditos también, medianas y grandes. Sí, exactamente. Ahí es donde nosotros nos pusimos justamente tuvimos reunión con el presidente y también con la Comisión de Presupuesto del Senado, porque lo que vemos es que no se aprobó la ley con fondeo, la ley FOGAPI con fondeo, porque había una puja entre los dos poderes de no te vamos a dar más crédito porque no utilizaste los de emergencia, ok, listo. Esa discusión nosotros no nos vamos a meter porque no podemos resolver, pero lo que sí le dijimos es, miren, acá hace falta más dinero para FOGAPI, no podemos discutir eso, porque tienen que recibir 100.000 empresas algún tipo de crédito garantizado y no hay suficientes recursos para eso hoy. Entonces lo que le pedimos al presidente es que se comprometa a trasladar 200 millones no ejecutados de salud a FOGAPI, y lo que nos pidió el presidente es que hablemos con los senadores para que ellos se comprometan a resarcir los fondos en salud cuando sea necesario, que nos parece razonable porque nosotros no queremos salvarle a la MIPYME para que después no tengamos cómo resolver el problema de salud. O sea, eso no sirve, digamos, no es una solución. Entonces tenemos de repente un rebrote de la epidemia y usamos la plata para... No, y ahí nadie le da perdón a nadie, digamos. Claro. Ahí, entonces, claro que tenemos que tener fondos para salud, pero también para las MIPYMES, y no podemos quedarnos nosotros en medio de la discusión entre los dos poderes y en el medio del problema político hasta que se pongan de acuerdo. O sea, necesitamos que ahora trasladen los fondos a FOGAPI, que FOGAPI tenga esos recursos disponibles y que en la ley de reactivación también se agreguen fondos para FOGAPI, porque no es suficiente con los que se va a agregar de salud. Hace falta por lo menos 200 millones que tienen que entrar ahora
y por lo menos otros 300 millones para que Fogapi pueda llegar eventualmente a 100.000 o 120.000 créditos garantizados. O sea, necesitas 500 millones de dólares. 500 millones, hoy que no es tenemos. préstamo, no es regalo, no es subsidio, es préstamo. Bueno, acá también viene esa otra discusión, ¿verdad? De si conviene o no que el Estado se siga endeudando. Y yo siempre insisto con esto, depende de para qué nos vamos a endeudar. O sea, no es lo mismo si nos vamos a endeudar para seguir pagando salario público, nos vamos a endeudar para, no sé, alguna otra cuestión burocrática, o nos vamos a endeudar para dar un préstamo que tiene retorno, o en teoría tiene que tener retorno, ¿verdad? Y él, de vuelta, yo creo que definitivamente el doctor César nos puede dar la precisa de esto, pero yo creo que es evidente que si vos le das recursos a las pymes van a gastar eso, no es que van a, Claro. no es que van a guardar bajo su colchón, van a gastar eso en la economía, van a pagar salario, van a pagar alquiler, van a comprar materia prima. O sea, realmente el efecto multiplicador es enorme y de vuelta, insisto, en un país donde tenemos tanta desconfianza del sector público por lo que pasa, porque no es desconfianza de casualidad nomás, darle los recursos a Fogapi para que Fogapi pueda canalizar a través de los bancos a las MIPYMES es perfecto, porque los fondos no se van a perder en ningún lugar y encima se van a devolver en su gran mayoría. Entonces, yo no entiendo por qué nosotros todavía no nos pusimos la camiseta para decir, ¿sabes qué? Esto tiene que ser el legado de este gobierno en términos de economía. Y el legado también del sector financiero que dice, ¿sabes qué? Pasamos la pandemia, pero en la pandemia nosotros entregamos a la mitad de todas las empresas formales un crédito garantizado por Fogapi. Vamos a hablar de eso, le voy a pedir también a César. Hay una cuestión que es muy complicada, ¿verdad? Pero hay que discutirla, ¿verdad? Porque hay empresas que tienen un problema de liquidez, que es dinero ahora para poder cubrir. Pero hay otras que tienen un problema de solvencia, porque si vos haces un negocio, que yo me doy cuenta que en 12 meses igual ya no es negocio, o sea, la pospandemia mató tu negocio y hay que cerrar la cortina, ¿verdad? Bien complicado eso. Pero vamos a hablar enseguida de eso. Bueno, César, te decía antes de ir a la pausa, un tema bastante complicado porque, digamos, el 60 y pico % de la gente que trabaja en este país está 67%. en el 67. 2 millones de personas, más de 2 millones Ok. de personas. Están en micro, pequeñas y medianas empresas. Ahí está la mayoría. Muchas de estas empresas están en el sector informal. Algunas están en el sector formal, pero ya vienen arrastrando el problema desde el 2019, porque nosotros ya venimos de una crisis económica en el 2019. Entonces hoy tenés que diferenciar cuáles tienen un problema de liquidez, es decir, que tengan efectivo para aguantar 12 meses, y cuáles ya tienen un problema de solvencia y sencillamente su problema es insolucionable. ¿Cómo se hace eso? Mira, en el caso nuestro hemos tratado de tener practicidad, digamos, para esto. Lo único que tomamos fue, como nos enfocamos en nuestros clientes ya establecidos de muchos años, aquellos clientes que tuvieron un buen comportamiento de pago en su historia con nosotros son los que tuvieron prioridad para poder acceder a estos créditos. O sea, asumiendo de que si ellos venían bien hasta antes de esto, está bien, esto le golpea mucho, qué sé yo, y necesita apoyo, pero se supone que después tendría que, era una persona disciplinada, ordenada, ¿verdad? Con voluntad de pago. Todo eso más o menos se manifiesta en que cumple con su crédito normalmente en tiempo y forma, ¿verdad? Y ese fue el criterio principal. Después no podía evaluar nada. Lo único que podía mirar es su historia, qué tal fue su historia, si su historia fue buena, relativamente buena y calificaba para esto, ¿verdad? Y no hay otra regla mágica Claro. para esto. Ahora, Entendiendo ustedes... que normalmente luego un pequeño empresario que empieza un proyecto y la probabilidad de que le vaya bien más o menos un 50%, Claro. o sea, la mitad por lo menos termina... muere en poco tiempo. Claro, su proyecto no funciona, entonces normalmente cambia otra cosa, hace otra cosa después. En un año, 2 años, él cambió 3 o 4 veces de rubro, ¿verdad? Así es el segmento de pequeños empresarios, ¿verdad? Que es muy dinámico y uno tiene que saber muy bien trabajar con ellos. O sea, uno no lo evalúa por proyecto, evalúa a la persona y fracasó aquí, pero le fue bien allá y con eso te paga lo que te debía antes, ¿verdad? Y va haciendo otra cosa. Es realmente Claro. un segmento muy, Ahora, muy convengamos dinámico. que lo usted es Ahora, muy la informalidad es un problema. claro, eso te iba a decir. Es Lo un usted es muy problema. sui generis porque usted viene trabajando con microempresarios Claro. y ya les hicieron todo el proceso de formalizarlo. Tienen una historia. Pero si le viene un cliente nuevo con ese No, perfil, imposible. Nosotros luego de entrada dijimos con clientes nuevos es imposible. Lo que le habrá pasado al Banco de Fomento seguramente, pero ellos eran todos clientes nuevos. Porque ellos no tenían esa historia. Entonces, para nosotros sí, nuestra clientela de años, fue mucho más fácil poder decir este sí, este no, ¿verdad? Pero clientes nuevos ni siquiera recibimos las carpetas nosotros al principio, ¿verdad?
es una realidad imposible de evaluarlo. Bueno, porque esto es muy importante lo que cuenta César, porque digo, si ustedes que están especializados en ese grupo, que conocen el perfil de esa gente, no pueden correr el riesgo de nuevos clientes, ¿qué pasará con un O banco sea, grande? nosotros estratégicamente definimos, primero, no calculamos si perdíamos plata, ganábamos plata, empatábamos. Son nuestros clientes. Son nuestros clientes, hace falta apoyarles, los apoyamos. Ok. ¿A quiénes le apoyamos? A nuestros clientes. No tenemos forma de evaluar clientes nuevos en este escenario incierto que no sé qué va a pasar mañana. Esa fue nuestra situación a mediados de abril cuando empezó esto, ¿verdad? Y creo que hicimos con errores y aciertos como todo, ¿verdad? Hicimos lo mejor posible, apoyamos de entrada, avanzamos muy rápido y creo que lo hicimos bastante bien, ¿verdad? Lo que sí definimos es, hasta este monto nosotros vamos aquí, porque finalmente esta es una entidad que está respondiendo a sus depositantes, que son los que nos confían en nosotros para darnos la plata, ¿verdad? Nosotros tenemos que mostrar sostenibilidad en el tiempo en el banco. Nosotros no podemos entrar a hacer un negocio que no tenga rentabilidad para nosotros en montos demasiado importantes. Nosotros tenemos que ser cuidadosos con eso, ¿verdad? Ahora, en fíjate, eso, por ejemplo, el tema de la tasa de interés es importante. claro. ¿Verdad? Ahora, Bruno, creo que César hace una descripción bastante cruda, porque ellos se especializan en ese grupo y él dice, no, nosotros no podemos, gente nueva, no podemos empezar ahora a encontrarle, digamos, y sobre todo no podemos destinar un monto demasiado grande, porque claro, es un crédito de riesgo. ¿Cómo salimos de eso, verdad? Me quedé con lo que decía, que después le iba a preguntar a César, ¿verdad? Yo no sé si vale la pena invertir tanta plata ahora en obras públicas. Siempre es bueno invertir en obras públicas, pero cuando uno habla de la capilaridad, que es el término que usan ahora los economistas, me parece que fondear crédito para el sector privado tiene más capilaridad que una ruta en este momento, ¿verdad, César? Muchísimo más, indudablemente muchísimo más, ¿verdad? Aquí lo que hace falta es de que así como nosotros decidimos esto en su momento, hoy ya estamos 4 meses después, ¿verdad? En abril yo creo que había muchas entidades que conocían esto, las cooperativas. Hay cooperativas grandes que tienen mucho más clientes de microempresarios y pequeños empresarios que nosotros, ¿verdad? Si todos hubieran hecho algo similar, hubiera sido mucho más efectivo, mucho más rápido, ¿verdad? Lastimosamente se demoró esto y hoy 4 meses después ya muchas pymes murieron seguramente, ¿verdad? Claro. Pero hoy ya hay que mirarlo con perspectiva más de mediano y largo plazo. ¿Cómo convertimos esto a un instrumento permanente de fomento al emprendedurismo, al pequeño empresario para que puedan crear proyectos nuevos con garantía del Estado? Canalizados los recursos a través de bancos, cooperativas, y yo les pongo a las cooperativas de vuelta, son grandes ellos. Por ejemplo, 1 millón de deudores hay en el sistema financiero, entre bancos y financieras. Otro millón de deudores hay entre las cooperativas. 2 millones en total. O sea, ellos tienen una parte importante que atender aquí, ¿verdad? Y yo creo que también tiene que, el rol de ellos incluso es mucho más social que una economía solidaria, ¿verdad? Creo que tienen que sentarse en la mesa y también entrar a apoyar. Interesante, José, esto que dice César, ¿verdad? Porque nosotros, claro, estamos viendo ahora cómo salvamos a estas. Muchas no se van a salvar seguramente, ¿verdad? Pero esta herramienta que creamos ahora del FOGAPI, también hay que plantearlo para el futuro, ¿verdad? O sea, porque claro, las microempresas lo que hoy necesitan para poder oxigenarse, tener un buen proyecto, por supuesto, pero tener tiempo hasta que le genere renta a su negocio y poder pagar el crédito. Claro, en ese sentido, la ley que fue sancionada hace poco por el Congreso es muy importante su promulgación, porque no solamente se considera ahí el tema de la cobertura del aumento hasta el 90%, sino que también tiene un primer artículo que modifica varios artículos de la ley original del FOGAPI, que son muy importantes mantenerlos, porque justamente el FOGAPI ya está en la AFD desde hace 2 años aproximadamente, pero en todo este tiempo se dieron 34 garantías. ¿Por qué? Porque las entidades financieras decían que había obstáculos, digamos, en cuanto a la seguridad del cobro de garantías, etcétera, etcétera. Cuestiones que fueron salvadas con la ley de emergencia en forma temporal, pero que con la modificación que se hizo ahora del FOGAPI, de la ley FOGAPI, quedarían ya en forma permanente, lo cual es muy importante, sobre todo para el plan de reactivación, para la reactivación que viene ahora post-COVID. Con estas modificaciones podemos hacer, digamos, varios fondos. El Fondo de Garantía del Paraguay es uno solo, pero dentro del Fondo de Garantía del Paraguay se crean fondos para diferentes sectores, diferentes tamaños de empresas, en fin, para viviendas, inclusive para becas, etcétera, etcétera. Entonces es muy útil que se fortalezca el FOGAPI
con esta ley y luego con mayor fondeo, porque también es importante tener los recursos para poder atender a todos estos sectores. Yo no sé si realmente son 500 millones de dólares los necesarios para poder atender a todo el sector de las microempresas. Yo entiendo su cálculo es porque hoy día con los 100 millones de dólares que tenemos llegaríamos a unas 20.000 garantías aproximadamente. Y son 120.000. Faltan 100.000. Exactamente. Entonces, pero bueno, tenemos que ver si realmente esas 120.000 son sujetas de crédito, porque ese es el tema justamente como estaba explicando César recién, que hay muchas realmente microempresas, pero hay que ver realmente si son todas sujetos de crédito. Es ahí el problema. Ahora, ¿qué hacemos si 100.000? Imaginemos el escenario, que quiebren las 100.000, 80.000. Lo que estamos hablando de crisis social, la cantidad de gente que está empleada, que está atada a eso, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo qué terrible lo que sí, qué malos son, ¿no? Porque la gente entiende en esos términos, ¿verdad? ¿Qué quilombo? ¿Cómo hacemos con eso, verdad? No, es catastrófica la situación de muchísimas MIPYMES. La verdad que la gran mayoría está sufriendo enormemente. Hay mucha gente que ya perdió su empleo. Eso ya es una realidad. El Estado paraguayo no tiene la capacidad de subsidiar a los que están desempleados o a los que perdieron sus empresas. Lamentablemente no existe ese recurso, esa posibilidad. Entonces la única opción que estamos encontrando es, bueno, listo, encontremos una forma de darle crédito por lo menos, ¿verdad? No le demos un subsidio. Porque si le damos hoy un crédito, que tal vez incluso haya un gran porcentaje que no pague, si damos muchos créditos, damos 100.000 y de esos, no sé, el 20% no paga, igual es una mejor inversión que terminar subsidiando a los desempleados que van a existir a partir de que cierren todas esas empresas porque no recibieron crédito, porque estuvimos demasiado conservadores en una pandemia. Yo creo que ahí también la invitación nuestra es a romper un poco los esquemas, romper más los esquemas, porque siempre nos dicen, no, ya rompimos todos los esquemas. No, el doble de lo que se rompieron tienen que romperse los esquemas, 10 veces más tenemos que hacer con AFD, y tiene que ser algo que se capture como una oportunidad para dejar capacidades instaladas. Yo coincido totalmente con lo que dice César. No solamente tenemos que formalizar más a partir de esta crisis, pero también tenemos que tener por qué nosotros existimos como ACEPI, porque queremos que sea más fácil emprender en Paraguay. Hace años que ya venimos tratando de que sea más fácil acceder a un crédito si sos un emprendedor. Recién ahora FOGAPI existe y funciona. Bueno, celebramos eso porque si se queda como una capacidad instalada, puede ser un elemento no solamente para salvar a las empresas, pero muchos de esos emprendedores, como dijo César, yo coincido totalmente, van a fracasar en 3 o 4 o 5 emprendimientos o proyectos o rubros, y en el sexto la van a pegar, pero hay que acompañarle. No le pueden matar a un emprendedor, matar en vida, meterle en Inforcom y bueno, y que nadie más le va, ni la hora no le va a dar la gente. Hay un montón de casos así, hay casos de gente que se fue a pedir crédito, FOGAPI, en abril no le respondieron, en mayo tampoco le respondieron, en junio entró en Inforcom, le llamaron a decir, no, su crédito no sale porque está en Inforcom. Entonces, esos casos tenemos que también poder atender. Yo no sé exactamente cómo, pero estoy seguro que con todas las mentes brillantes que hay en todos los distintos estamentos del sector financiero, del sector público, podemos encontrar definitivamente una solución más creativa, y en países de la región lo han hecho. En Perú entregaron 1 millón de créditos a MIPYMES, a la mitad de todas las MIPYMES, un país con 70% de informalidad. Entregaron 1 millón, ¿cierto? Son 5 veces más grandes que nosotros los peruanos. Está bien, 200.000 entonces tendríamos que entregar nosotros, 5 veces menos, ¿verdad? O sea, una quinta parte deberíamos entregar de lo que entregó Perú a su sector de MIPYMES. Digo nomás que existe esto en otros países funcionando mejor. En Perú el Banco de Desarrollo tiene muchos más años y es una herramienta para el desarrollo realmente. En Paraguay no, pero usemos esto como la oportunidad para fondear y para darle todas las fichas ahí, porque realmente es una herramienta que si teníamos lista íbamos a estar mucho mejor hoy. Quiero preguntar esto porque Raúl Vera me decía la pasada en la radio, hace ya una semana, que uno de los problemas que hay, inclusive para el sector informal, las MIPYMES informales, es que al ponerse un techo a la tasa de interés de la tarjeta de crédito, eso hizo que bajara el promedio de las tarjetas de crédito en todo el mercado, desde donde se considera usura. Es decir, el techo se bajó, desde acá ya es usura porque ahora el promedio está más para abajo. Entonces muchas de estas empresas que conseguían un crédito a una tasa alta en el sector financiero formal, porque el techo era más alto, ahora ya no pueden recibir ese crédito porque eso ya pasó a ser usura. Entonces van directamente al mercado de la usura
y están recibiendo un interés que es el doble del que estaban pagando antes. Yo pregunto, ¿fue un error? ¿Hay que volver a plantearse este tema del techo que se le puso al interés de la tarjeta de crédito? Bueno, así como te manifestó antes Carlos, yo creo que poner precios no es lo mejor. Realmente nosotros estamos en un sistema mercado donde los precios son fijados libremente por la oferta y la demanda. Yo creo que lo más que podemos hacer es orientar, persuadir, pero poner techo yo creo que no es una solución positiva, porque a la larga terminamos todos perjudicados. Ahora mismo tenemos este problema con el FOGAPI, también con el fideicomiso, que estoy seguro que probablemente la ejecución iba a ser mucho mayor, el doble probablemente o más, si es que no teníamos este inconveniente de un techo para la tasa de interés de los créditos que puedan ser garantizados, o si no teníamos un techo también para los créditos del fideicomiso, ¿verdad? Entonces, realmente es un tema que hay que replantearse. Yo creo que hay que armar una mesa de trabajo con los bancos, con las financieras, las cooperativas, con todos aquellos que usan el préstamo y que el precio la tasa de interés es el precio de ese producto. Entonces, realmente me parece importante que se arme esta mesa y que se replantee el tema de los techos a la tasa de interés. ¿Qué opinas, César? Y yo creo que hay que salirnos del momento de la pandemia, digamos, y pensando en un escenario ya más de normalidad y que queremos impulsar el emprendedurismo. O sea, yo creo que necesitamos crear instrumentos para que haya más emprendedores en Paraguay. Nosotros no tenemos instrumentos para apoyarle a esa gente. Los que salen lo hacen por su propio esfuerzo, con su familia, su tío, su abuelo, qué sé yo, alguien le presta plata y hace, ¿verdad? El Estado tiene, en un país como el nuestro, donde el empleo formal, el empleo dependiente, ya no va a ser el modelo de los próximos años. Entonces tenemos que crear instrumentos para que la gente pueda emprender. Pero eso requiere de que el instrumento financiero, que es el más importante para ello, porque cualquier actividad que vos quieras emprender necesita un capital para poder hacerlo. Nada se hace sin plata. O sea, vos podés tener mucha voluntad, pero sin tener plata y no vas a poder hacer nada. Entonces ahí un crédito con garantía del FOGAPI puede ser un instrumento sumamente importante. Puede ser un boom en los próximos 10, 15 o 20 años de desarrollar el emprendedurismo entre todas las entidades financieras, ¿verdad? Pero tiene que haber correspondencia entre la forma en que funciona una entidad financiera, los costos que tiene y los precios que puede cobrar en este caso por un crédito, ¿verdad? Considerando que la garantía cubre una parte del riesgo, o sea, considerando todas las cosas que reducen los costos, obviamente, pero hay otros costos que no se reducen. Y vos tenés que poder cubrir todos los costos, porque si no, lo que vas a tener es lo que hicimos nosotros en el Banco Familiar, que decidimos, bueno, hay que ayudarle a nuestros clientes, vamos a ayudar hasta este monto, más que esto ya no podemos, ¿verdad? Pues para que sea de libre operación y que el volumen pueda crecer sustancialmente. Llegamos a los 120.000, 200.000, 300.000. O sea, todos queremos eso. Pero, Claro, inclusive que haya nuevo, ¿verdad? Que se vaya sumando. Claro, que se vaya sumando. ¿Cómo ves ese tema, Bruno? Qué difícil digerir con tu gremio, ¿verdad? No, dificilísimo, porque realmente hay que decir una cosa, ¿verdad? Hay bancos y bancos, hay financieras y financieras, ¿verdad? Definitivamente lo de la tarjeta de crédito, que se usa mucho de ejemplo de no fijar precio por todo el efecto negativo que tiene, está a la vista el efecto negativo que tuvo, cierto, mucha gente terminó cayendo de los bancos a otros sectores menos formales en términos de servicios financieros, pero también deberían los bancos hacer una mea culpa de que abusaron de ese privilegio que tenían. Correcto. Y ese privilegio que tenían entonces terminó con un tiro por la culata, que fue una regulación indebida de un mercado que debería ser libre. Pero entonces ahí es donde nosotros hacemos un llamado a la autorregulación de los distintos sectores económicos más poderosos de este país. Porque si no se autorregulan, no hay otra en un libre mercado que alguien les regule, porque si no le van a comer vivo a los más chicos, ¿verdad? Entonces, el gran debate, digamos, sobre el libre mercado y sostener este tema del libre precio y todo eso es cuánta autorregulación tienen los sectores más poderosos, cuánto sentido social también de responsabilidad hacia los demás sectores tienen estos grupos empresariales más poderosos. Yo no digo para nada que hay que fijar precios, pero sí tengo que decir que las consecuencias y la razón por la cual salió esa ley, que puede ser calificada como populista, es porque no hubo una autorregulación del sector financiero en su momento, y eso por ahí puede servir como un aprendizaje para que en el futuro no tenga que haber otro
otro regulazo de afuera sin criterio, No, como claro. se hizo lo de la tarjeta de No, crédito. convengamos que se llegó a niveles de delirio con el tema de la tasa de interés de la tarjeta de crédito y eso provocó, digamos, esta reacción. Claro. Solo que el resultado final, sobre todo hoy, que, digamos, una de las consecuencias de esta cuarentena es que la demanda, el consumo se nos desplomó. Claro. Y la tarjeta hoy podría ser un Sí. oxígeno demasiado importante. Y de ¿verdad? hecho que fue una ayuda y hay que reconocer que el sector financiero en su totalidad salió a ofrecer una solución que fue algo que sirvió como un colchón y un respiro para muchísimas personas, para todos los paraguayos casi, que tienen una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito, se postergaron los pagos, el mínimo, se postergaron los pagos de las cuotas. Eso ayudó, definitivamente, nadie puede negar eso, ¿verdad? Nadie puede negar eso. Y eso se organizaron y hicieron todos juntos, con el ejemplo de Familiar, que fue el primero que salió a decir, vamos a postergar los pagos, ¿verdad? Los pagos de las cuotas. Entonces, definitivamente hay casos y casos. Si todos actuaran de una manera con autocontrol, digamos, operando en un mercado, claro que nosotros estaríamos dispuestos a que se libere la tasa, pero no es pues así la realidad también. Entonces tenemos que salir a decir, espera, vamos a ver cómo sale eso, tenemos miedo, nos preocupa. Nos preocupa que nos topeen a todos, así como era la tarjeta de crédito. El que ganaba más y el que ganaba menos pagaba 45%. Todos pagaban 45% de tasa en ese momento, ¿verdad? Y ahora, bueno, por lo de Fogapi, ¿verdad? No, está bien. Los créditos de más de 100 millones que paguen el 10%, los créditos de menos de 100 millones que paguen hasta el 15%, eso es razonable. Eso se puede llegar a un acuerdo, pero tiene que tener ese tipo de alguna forma, corset esa regulación, porque si no, se puede desbandar, ¿verdad? Ujú. Dos cuestiones finales, dame 5 minutitos, sí, vamos a alargar un poquitito este bloque. Carlos, como nunca se vuelve a plantear el rol del Banco Nacional de Fomento, ¿verdad? Que tiene un título pomposo, pero que está restringido por las mismas leyes que el resto de los bancos comerciales, ¿verdad? Hasta dónde es de fomento el banco. ¿Se plantea algún cambio ahora, inclusive a nivel legal? Porque en la pospandemia, como nunca vamos a necesitar el fomento, ¿verdad? Y ustedes están restringidos, repito, por las mismas leyes que rigen para todos los bancos comerciales. Sí, totalmente. Y yo creo que un punto de inflexión fue el cambio de la Carta Orgánica en el 2017, ¿verdad? Y que entra prácticamente en vigencia en el 2018. A partir de ahí los números del BNF ya vienen en crecimiento constante. ¿Por qué? Porque anteriormente había consejos donde había representantes de varios sectores. Y ahí se convierte ya con la Carta Orgánica y dice, no, el banco tiene que tener un perfil para ser director del banco, para ser presidente del banco. Entonces ya empieza con la Carta Orgánica a dar señales y bueno, ya empieza a verse los números, ¿verdad? Está muy clara la visión y misión, ¿verdad? BNF tiene que cambiar su estructura de apuntar al sector productivo. Teníamos toda cargada la estrategia para este año y vino, bueno, la pandemia, tuvimos que ponernos apoyarle a las pymes en ese momento, ¿verdad? Pero es así como decís, pero falta todavía cosas que de mi parte que siempre yo instalo, ¿verdad? Que si bien la Carta Orgánica ya está, tenemos autonomía, de repente salen decretos, leyes donde le incluyen al BNF como un ministerio. Y no quiero decir ministerio porque el ministerio tiene su rol, ¿verdad? Claro. Pero a veces sale una resolución y dice, no, a partir de ahora 0 contrataciones. Un banco no puede no tener contrataciones. Digo, ya te hiciste un proyecto, preparaste tus sucursales. Yo tengo sucursales que están listas, que estaban en marzo para habilitar, salió un decreto, no puedo contratar gente, está ahí, mi sucursal, ¿cómo va a habilitar? Todo lo que yo proyecté. Después, el BNF tuvo que presentar su presupuesto, ahora en julio, como un ministerio. ¿Cómo yo, no sé lo que va a pasar todavía en el segundo semestre? Yo en octubre, noviembre, cuando estoy cerrando mi ejercicio, cualquier banco hace sus primeros presupuestos, hace en octubre, noviembre, en diciembre afina con los números y apunta al año que viene. Imagínate, Luis, que yo tengo que presentar ya ahora lo que voy a necesitar para el año que viene. Me comparan con un ministerio, ¿verdad? Yo tengo que tener posibilidad de presentar mi presupuesto en noviembre, diciembre como cualquier banco y ahí yo puedo decir, estoy apuntando bien como banco, ¿verdad? Pero si yo presento hoy, ¿qué va a pasar? En octubre, noviembre, puedo estar totalmente desfasado, totalmente mal enfocado y proyectado, ¿verdad? Entonces son ejemplos que te doy de que Claro. hay leyes que me meten y dicen, no, acá entramos todos, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿verdad? No quiero tocar la parte de salario de la plana, pero dicen, tiene que ganar más que el presidente, menos que el presidente, dice. ¿Y quién es el director de un banco privado, una persona de 20 o 30 años de experiencia en el sector bancario que se va a querer ir por ese salario? Si en el sector privado está otro nivel de salario. Entonces, yo creo que hay que compararle al BNF como un banco. Queremos que sea un banco realmente y vemos que tiene mucho potencial y tiene mucho por dar. Y realmente yo creo que el BNF no viene a competir, viene a complementarle a los bancos. Donde hay bancos, hay lugares donde la banca privada no va a llegar, el BNF tiene que llegar ahí.
Si es emprendedurismo donde no van a llegar otros bancos, ahí tiene que llegar el BNF. No, de Pero hecho, es un proceso, pensaba mucho en lo que decía Bruno, ¿verdad? Y ese es un tema abierto, inclusive este plan de reactivación económica. Es un plan ortodoxo donde planteamos obras públicas. Benigno López me decía, bueno, lo que pasa es que mucho de esto que se presentó como nuevo son créditos que en realidad ya se aprobaron del Banco Mundial, del Fondo Monetario, etcétera, y está atado a proyectos de obras viales, etcétera, ¿verdad? No podemos cambiar. Pero convengamos en que hoy, entre gastar 200 millones de dólares para una ruta, que está bien, la ruta es necesaria. O 100 para un puente. O 100 para un puente, el puente es necesario, pero hoy esos 100 millones de dólares, si vos metés en microempresa, conseguís que aparezcan nuevas microempresas, obviamente va a generar mucho más mano de obra, porque la mayoría de la gente trabaja en el sector servicio, y ahí están las microempresas, ¿verdad? Y el Banco de Fomento, en vez de estar prestando a lo mejor al sector sojero, que puede conseguir el crédito en el banco privado, o crédito de consumo, que también hoy forma parte importante de su cartera, Sí, que tenemos que cambiar, sí. estaría estimulando mucho más al sector de la micro, pequeña y mediana empresa, porque ahí está el empleo, en definitiva. Totalmente. Ese es el enfoque que hay que dar justamente donde el Banco de Fomento puede complementarle a la banca privada. Porque la rentabilidad, por supuesto, que no es el objetivo estratégico. No puede ¿verdad? ser. Es llegar donde no llega el sector privado para complementar, ¿verdad? Porque, te digo, estamos habilitando cajeros automáticos en lugares donde no hay bancos hoy a full, ¿verdad? Y no sabes lo que es para esa gente hoy recibir un cajero automático. Para nosotros estamos por acá, que es un cajero automático. Claro. Ellos inauguran un cajero automático. ¿Por qué? Porque si no tienen que ya cobrar su salario, 30 kilómetros, tienen que perder el día para cobrar su salario al pueblo más cercano. Y encima me dicen la gente, aparte de ir a cobrar en otro lugar, cobran y gastan en ese lugar y vienen a su ciudad, ¿verdad? Y no gastan, ¿verdad? Así que tiene demasiados efectos que el BNF puede complementar y apoyar realmente. César, para cerrar, entonces te pregunto como exministro de Hacienda, más que como... ¿Hay que modificar este plan de reactivación económica? Yo creo que sí. Yo he apoyado mucho al ministro de Hacienda en este periodo porque él nos pidió a un grupo de exministros que le apoyemos un poco, ¿verdad? Hace 60 días nuestra visión era bastante más pesimista, entonces nosotros planteamos cosas que puedan hacerse lo más rápido posible y que yendo por la ortodoxia, como decís vos, ¿verdad? Hoy lo que estamos viendo es que y yo hablé de esto con el ministro la semana pasada nomás, ¿verdad? Pareciera ser que los sectores que pueden trabajar ya están bastante bien enfocados hacia una reactivación plena. Creo que hay y los recursos son escasos, ¿verdad? Entonces vamos a revisar y vamos a tratar de reacomodar esto para poner la plata allá lo menos posible y allá donde tenga el mayor impacto posible, ¿verdad? Y hay que mirar todas las opciones. Yo creo que esta es una de ellas, tal vez haya otra. Lo que sí es claro es que los sectores y las zonas que no pueden trabajar todavía, eso requieren ayuda, no sé si tanto crédito, ¿verdad? Porque las zonas fronterizas, Claro. ¿verdad? Hay que hablar de subsidios. Ahí hay que seguir con los subsidios hasta que Si no explota. Si no explota, exactamente, ¿verdad? Pero hay que revisar, yo creo que dada la circunstancia y lo que hemos avanzado hasta ahora, yo creo que de aquí en adelante hay que reformular eso de una forma más inteligente, ¿verdad? César, Bruno, Carlos, José, muchísimas gracias, José. Gracias por habernos acompañado hoy. Te quiero molestar dos Sí. segundos. Quiero, si se puede... Sí, hoy es el cumpleaños de tu hijo, pobre. De mi hija María Paz. ¿A tu hija? María Paz. Quería enviarle un saludo y no le gustó mucho que haya venido, pero ahora voy a cenar con ella, así que le voy a recompensar ahora. Bueno. María Paz, gracias por cedernos a tu papá, por lo menos por unas horas. Muchísimas gracias a todos. Esto apenas está empezando este debate. Yo creo que es muy importante, ¿verdad? Hacerlo así abiertamente, porque, caramba, de cómo salgamos, esto va a depender nuestro futuro en los próximos años, ¿verdad? Así de simple. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos que hacer nosotros una breve pausa. Enseguida vamos a tener a Andrea Balobra. Vamos a estar hablando de un sector muy golpeado, el tema de los artistas que vivían, digamos, sobre todo el espectáculo. Ellos tendrían que entrar en la fase 4, no sabemos cuándo van a entrar. ¿Qué están haciendo para sobrevivir? Es la pregunta. Pausa. Enseguida tenemos más para compartir. El paraguayo.
Bueno, estamos ya con Andrea Balobra. Hola, Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo? Ahora sí, hola, ¿verdad? Porque ya estábamos chismoseando nosotros. Andrea pues no puede, ya me quiso el abrazo, Sí, ya la estábamos cosa. ahí, no desastre. Qué duro es eso, ¿verdad? Difícil, Es difícil el tema. Para las personas como nosotros que tenemos Sí. un lenguaje corporal muy amplio, es todo un tema. Porque aparte del afecto, pues nosotros necesitamos demostrar, ¿verdad? Que por eso para los europeos hubiera sido más fácil, ¿verdad? Ellos que a la distancia nomás, o los Totalmente. asiáticos que... Sí, ¿verdad? Pero para nosotros es... no, nosotros si nos metemos mano no somos nosotros. Yo todavía me acuerdo, Andrea, cuando arrancaba allá con Rojo, Ayer se hizo 15 años. 15 años. Ayer se hizo 15 años de la Por primera Dios. emisión del programa. En serio, mira qué nota. Bueno, qué carrera te mandaste después de eso, ¿eh? Y lo que costó y lo que cuesta, pero sí, la verdad que sí. Creo que fuimos una de las pocas con otros compañeros, 2, 3, que seguimos haciendo carrera porque muchos se quedaron por el camino porque yo sé, Rojo asustó a mucha gente. Claro. Se llamaban fama contra La fama, fama, ¿verdad? Y la otra totalmente. parte era difícil. Es así. ¿Este es el momento más difícil en tu carrera? Pero lejos, Sí. lejos. Y en todo, o sea, afecta a todo, ¿verdad? Pero es algo que nunca creí que iba a pasar. Y creo que en general, o sea, yo creo que ninguna persona ahora mismo creyó que íbamos a estar pasando por esta situación. Pero acá estamos pasando. ¿Cuándo fue tu último espectáculo? El 14 de febrero. 14 de febrero. Sí. ¿Y de qué viven? ¿De sus ahorros? Y hasta hace un tiempito era de los ahorros, ¿verdad? Del pago de regalías que tocaba justamente, se había adelantado justamente para marzo, entonces ahí, bueno, con eso pudimos hacer el aguante. Pero llegó el momento en el que ya los ahorros no cuentan y por supuesto, y tengo que decir, esto lo voy a decir públicamente, los amigos y los fans de repente que te dicen necesitas algo o directamente ya te giran así, te hacen un giro, ¿entendés? Que vos decís, ¿por qué? ¿Entendés? Mirá Porque, vos. o sea, muchos amigos, mucha gente, Tu cobertura social es tu red de amigos. por supuesto, De amigos y clientes, digamos. Sí. Gente que disfruta de tu trabajo. tal cual, así mismo. Tu marido también está vinculado con el tema del arte, ¿verdad? Totalmente. Mi marido era diseñador gráfico, gerente de marketing de varios lugares. Sin embargo, llegó un momento hace como 6 años atrás en donde yo me quedé sin la productora con la que trabajaba y bueno, y mi marido era, bueno, te hago el aguante, ¿verdad? Mientras tanto, hasta que te estabilices. Y hasta ahora me sigue haciendo el aguante, solo que ahora ya percibe lo que le corresponde, ¿verdad? O sea, él hace de manager, de productor, de community manager, de generador de contenidos, de editor de videos, de editor de fotos. O sea, hace un trabajo que en otros lugares harían varias personas. Claro. Y mantener, digamos, relativamente contenta al artista. Por supuesto, más que nada. Ahora, te preguntaba esto porque, claro, para los dos significó esto, Un ¡pum! corte Se total. cortaron todos los ingresos. Inclusive él trató de volver en su rubro, ¿verdad? De diseñador, cosas así, pero Claro, el retorno es, y Eh, encima en pandemia. en pandemia. En o sea, cuarentena, digamos. Totalmente. ¿Entendés? Qué sé yo, mandar currículum ahora, que estamos en una época en la que hay más despidos que contrataciones, ¿verdad? Y que encima tenés ya una cuestión de los rangos de edades, ¿verdad? O sea, ahora para contratarte máximo tenés que tener 35, ¿verdad? Y nosotros ya estamos saliendo del rango para que nos contraten en empresa. Entonces hay un montón de cuestiones que manejar antes de lanzarse nomás otra vez al vacío, ¿verdad? Ahora, Andrea, de alguna manera esta situación absolutamente excepcional, digamos, desnudó algunas cosas que por ahí no se estaban discutiendo. Recién hablamos con la gente de las microempresas, ¿verdad? El tema de la informalidad. Y en el mundo del arte nunca se planteó un seguro social, un seguro de desempleo, IPS. Como que esto revela otra vez, che, caramba. Totalmente, totalmente. Al inicio de toda esta cuestión yo había hecho un posteo en las redes llamando a la unión de nuestro gremio, ¿verdad? De los músicos, porque, a ver, puede haber un montón de falencias que decir, pero la verdad es que si no hay un gremio que empuje eso, si no estamos nosotros unidos de manera de que podamos empujar cualquier tipo de ley o cualquier tipo de propuesta, no pasa nada. De hecho, esa fue la respuesta que recibieron un montón de colegas a la hora de justamente acercarse a los ministerios y otras cuestiones. Era, pero chicos, ustedes no están organizados. Entonces ahí es el mea culpa, ¿verdad? Que empezamos a hacer y que reveló
justamente está toda esta situación, ¿verdad? Ahora, por suerte, qué sé yo, se está tratando, pasó a diputados esta ley para mayor difusión de música nacional, ¿verdad? De fortalecimiento de la identidad. Mañana, lo que se pasó fue el tema del subsidio. Del subsidio. Claro, totalmente. Pero hay una ley que también está impulsada por la parte de los diputados, que es esto, fortalecimiento de la identidad nacional a través de la difusión de más música. Y todas esas cuestiones que, bueno, ahora recién como que se está empezando a mover la maquinaria que, como dijiste, tendríamos que haber empezado a movernos hace rato ya. Claro. Ahora, yo me pregunto, Andrea, tu caso es un caso excepcional como algunos otros artistas que, digamos, conseguiste capturar un mercado importante, yo sé que eventos, Sí. o sea, digamos, era toda una distinción en una boda, estuve en más de una en donde cantaba Andrea Balobra, caramba. Entonces, era una cuestión de estatus, o sea, era una suerte, digamos, de un mercado importante, Sí. y eso les permitió tener un ahorro. Totalmente. Pero esa no es la realidad de la Pero mayoría de esa- los artistas. Es así mismo. De hecho, que nuestro rubro del musical, ¿verdad? Ni siquiera vamos a entrar a hablar del arte en general, ¿verdad? Sí. Porque el rubro musical otra vez está dividido, ¿verdad? Entre la gente que hace lo que yo hago en los eventos privados, corporativos, la gente que toca en boliches, ¿verdad? Que tiene otro público, ¿verdad? La gente que hace eventos ya totalmente multitudinarios, ¿verdad? Que esporádicamente nomás tocan en eventos privados, porque obviamente ya el caché es distinto, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, a nosotros tuvimos la espalda de poder ahorrar, ¿verdad? Porque encima el artista, cuando ya estás mucho tiempo en esto, ya sabes que hay épocas de vaca flaca, ¿verdad? Entonces, vos sabés que tenés que ahorrar, o sea, ya conocés más o menos la dinámica y sabés que tenés que ahorrar porque, Claro. qué sé yo, hay 3, 4 meses que no pasa nada y vos Sí. tenés que seguir. O sea, ya no son las cigarras, sino que son las hormiguitas. Totalmente, Claro. ¿verdad? Entonces, es como que eso también un poco nos ayudó a poder sobrellevar esto, ¿verdad? Y después que los artistas como yo, que palmamos nuestra carrera, que somos nuestros propios inversores, no tenemos ni marcas ni productoras atrás, también ahorramos para hacer cosas durante el año, ya sea materiales fonográficos, videoclips, conciertos, ¿verdad? Bueno, todo eso quedó en stand-by para muchas personas que hacían lo mismo, ¿verdad? Pero como mencionaste, hay otra realidad de otros artistas que no tienen la posibilidad, que viven al día, que viven al fin de semana, que tienen otro caché, que tienen otro público, otra realidad. Si nosotros, que digamos, estamos en el medio, ¿verdad? Estamos así, yo no me imagino lo que será de repente muchos de los colegas músicos en el interior, por ejemplo. ¿Por qué, me decían, ningún artista recibió estos subsidios, por ejemplo? Porque son cuentapropistas, en definitiva. Y la verdad que yo hice un sondeo entre mis colegas músicos y casi nadie entró en el tema de subsidio. Mi marido entró, ¿verdad? Él tiene Él se PTU. anotó. Él se anotó y a él le adjudicaron PTU, ¿verdad? Pero él no es músico. O sea, él está en otro rubro. Por eso, pues yo le Es- decía es a alguien, muy raro ¿por qué eso. una ley especial si son trabajadores de cuentapropistas? Y ahí está, totalmente. Pero evidentemente nosotros, a eso también vamos con las falencias que hay, ¿verdad? Nosotros no encajamos en ningún rubro, y aparte no tenemos nadie que vele también por nuestros intereses. O sea, es como que no ¿entendés? se ve que fuera un trabajo. Claro, es que no, y de hecho que... y es una pena porque el laburo del artista, insisto, yo voy a hablar de mi rubro, que es la música, para los que vivimos de esto, porque sí hay gente que lo hace de hobby y tiene otra carrera, entonces Sí. el no tocar, ya por una cuestión de amor al arte nomás, que se le está Claro. rompiendo el corazoncito, ¿verdad? Y está también los otros artistas que ya son, como dije, ¿verdad? De grandes magnitudes, que ya manejan otras cifras, manejan Claro. otros públicos, ¿verdad? Pero lo que vivimos del arte y estamos haciendo todos los días, esto lo tomamos como un laburo, o sea, te levantas a la mañana, buscas clientes, te capacitas, generas contenido en las redes sociales, estás produciendo, componiendo, o sea, estás constantemente elaborando. Es un laburazo que tenés, que la gente lastimosamente todavía cree que el músico se sienta a tocar una guitarra debajo del mango, ¿verdad? Claro. Y no es Hay como así. una visión lírica, ¿verdad? Claro, totalmente. Entonces, Su copita de vino, y sí, ¿entendés? y su guitarra. Y es una visión muy fuerte y muy fea y choca mucho, sobre todo en momentos como estos, ¿verdad? En el que vos te das cuenta que no es solamente el público el que ve eso, no es solamente la gente común, sino que también hay gente más arriba que no considera el arte como trabajo. Y no solamente los artistas, están los gestores culturales. Imagínate, vos te vas a una persona a decirle, yo soy gestor cultural, y la gente ya no entiende de lo que le estás hablando. Y hay
están los gestores culturales, hay un montón de personas afines al arte que no están siendo reconocidas por el laburo que tienen. Y todos estamos pagando lo que tenemos que pagar como cualquier otro laburador, ¿verdad? Claro. Tenemos que hacer nosotros la pausa breve. Bueno, la idea de esto es compartir un poco, como vemos los diferentes sectores, muchas veces esto pasa, que vemos a los artistas no como trabajadores, es un trabajo y tienen que entrar en la cuarta etapa. Es decir, no sé, van a ir a cantar ahora, después me vas a contar si van a ir al interior, ¿verdad? Que ya entraron en la cuarta etapa. Pausa, ese día tenemos más para compartir. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, para finales de 2020 el COVID-19 podría empujar a entre 80 y 130 millones de personas al hambre en todo el mundo. La situación empeora en América Latina y el Caribe, que es la región del mundo donde la inseguridad alimentaria está aumentando con mayor rapidez y donde se estima que podría alcanzar a un 9.5% de la población en 2030. Pasaron 4 meses de ver repetición tras repetición tras repetición, pero al final del túnel siempre hay una luz. Y el momento es ahora, de descargar todo el aguante que venimos haciendo, de volver a inflar las redes con cada gol, para vivir la mejor de todas las vueltas. La vuelta del fútbol. Viví toda la pasión de la Copa de Primera exclusivo por Tigo Sports. Contratá tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. En Viña Santa Elena, sabemos que todo el esfuerzo y dedicación por el trabajo se premia con momentos y personas especiales. Esa es la razón por la que cuidamos cada detalle de lo que hacemos. Para que a la hora de compartir, todos puedan disfrutar de nuestros vinos y brindar por los mejores momentos juntos. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Este domingo, con el Telebingo Triple, 102 premios salen por número de cartón. Una Renault Kwid, un auto listo para recorrer cualquier camino. Un camión Jack X200, un vehículo ideal para trabajar. Y 100 premios en efectivo de 500.000 guaraníes. En Los Pozos, 1.500 millones. Juga al que más te premia. Juga al Telebingo Triple. Mucha plata, mucha alegría. Telebingo, Telebingo. Caro, ¿cuándo va a ser la comilona? Estamos esperando. Hola, Lua. Parece que este año no llegamos a la comilona. ¿Cómo que no? ¿Y si hacemos algo diferente este año? Desde nuestras casas, por ejemplo. Me encanta tu idea. Ya mismo tenemos que juntar al equipo. Yo ya sé a quién llamar. Hola, tía, ¿estás para este año? Hola, Lua, claro que sí. Este año ya está casi completo el equipo para vivir una comilona distinta. Solo faltas vos. ¿Te sumás? Comilona en casa. Domingo 9 de agosto por tu canal favorito. Mafresh 3 en 1. Desodorante de piso y superficies. Limpia y perfuma por más tiempo. Proba Mafresh y disfruta de las mejores y perdurables fragancias. Lavanda tropical, néctar floral, rocío campestre. Limpia y perfuma con la más alta calidad. A un precio bajo por el suelo. Mafresh, limpia pisos y superficies, no tu bolsillo. Ahorra más llevando la opción a granel que solo Mafresh ofrece. El aliento del hincha vuelve con más fuerza, vuelve el fútbol y vuelve el sentimiento que no se puede explicar. Viví toda la pasión de la Copa de Primera en exclusiva por Tigo Sport.
Contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Andrea, llegó un momento en el que se sentaron vos con tu marido y dijeron, a la mierda, ¿cómo salimos de esto? O sea, ¿se desesperaron? Sí, hace unos cuantos días atrás. No, sí, en realidad sí. Y de hecho que analizamos la posibilidad de laburar en otro rubro y qué sé yo, empezar a hacer lo que podíamos ya con lo que teníamos. Así que sí, siempre está latente. Y esa es la realidad del artista. Y yo creo que de todo cualquier trabajador independiente, que siempre estás tratando de pensar qué otra cosa podés hacer si es que esto te deja de funcionar, ¿verdad? Entonces, te digo, hay cuestiones que para las que nosotros ya estábamos preparados como artistas, ¿verdad? En este país sobre todo, pero que se hicieron más fuertes ahora. O sea, ¿se plantearon de dejar la música? No, de dejar no, porque yo no lo voy a lograr. Si es que yo dejo, ¿verdad? Claro. Yo no voy a poder. Pero de hacer otra cosa paralelamente, más de una sí, por supuesto, que sí. Y todo el tiempo está planteando. Y cada vez que dije, vamos a hacer algo, alguna cosita sale, qué sé yo, alguna serenata virtual, así, qué sé yo, que medio pareciese que es como un mensaje del más allá que te está diciendo, aguanta un poquito, porque lo vas a lograr. Pero bueno, es complicado. El chanchito se rompió y ya se acabaron las monedas, supongo. Hace rato. ¿Y ahora cómo, qué plantea? ¿Ir a hacer espectáculos en los lugares donde están en la cuarta fase? Y la verdad que no, o sea, estaría genial, ¿verdad? Nosotros siempre nos estamos manejando con primeramente las cuestiones virtuales, ¿verdad? O sea, las famosas serenatas virtuales, shows virtuales, pero hay una realidad, y que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Fuera de cámara, que ponerle que, bueno, se levante la cuarta etapa y podamos empezar a laburar. La situación económica es totalmente distinta a hace un año o 2 años atrás. O sea, aunque se abra igual... Aunque se abra, eso no nos da a nosotros no vamos a tener la certeza de que al toque nos van a llamar y nos van a empezar a contratar, ¿verdad? Porque la situación económica es distinta. Si nosotros no nos amoldamos a la cuestión como estamos viviendo, si nos bajamos los costos, si nos presentamos otro tipo de show, ¿verdad? También, porque tampoco puedes ir a tocar con 10 ñatos, esa es la verdad. Porque esta cuestión, por más de que salgamos de la cuarentena, hay que seguir cuidándose de igual manera hasta no saber que podemos vivir con el virus sin ningún problema. Entonces también tenés que rearmar tu show, repensar, bajar los costos, ¿verdad? Y sobre todo apelar a la gente, ¿verdad? Que cambie un poco esa mentalidad, que era lo que decías antes de ir a la pausa, de que el artista va a pedir subsidio, que se vayan a trabajar. ¿Entendés? O sea, obvio, queremos trabajar nosotros, ¿verdad? Entonces, que valoricen un poco más el laburo del artista. Ojalá después de esto, qué sé yo, las empresas se pongan las pilas, las marcas se pongan las pilas, empiecen a hacer conciertos con artistas nacionales. Claro, yo creo que sería fantástico, así como se está hablando, bueno, llegó el momento en el que vamos a consumir lo que se produce acá, y bueno, en el arte también, digamos. Totalmente. O sea, los medios que pasen más música nacional, ¿verdad? O sea, no hay de otra, ¿verdad? Y no es tanto una cuestión de solidaridad, ¿verdad? Que es más bien reconocer un laburo, reconocer un trabajo. Y parte del plan de reactivación económica, claro, porque ustedes consumen. Pero por supuesto, la industria del entretenimiento, de los eventos, genera mucho ingreso genera. Y te puede decir las marcas que apuestan, la gente que apuesta a eso. Entonces, por supuesto que nosotros ahora mismo dependemos de eso, dependemos de la gente, ¿verdad? De cómo ellos respondan a esto que está pasando y a los artistas, al arte, a la cultura en general, ¿verdad? Andrea, te voy a hacer un regalo. Es la primera vez en un programa que yo voy a regalar, así que le agradezco a la gente de Cafayate. No nos podemos dar ni beso ni abrazo. Pero por lo menos te voy a poner acá. Me encanta. ¿Verdad? Yo creo que uno puede tomar porque va a ser madre. Sí, no puedo igual, tomar. Yo conozco madre que... Como el biberón, le ponen el chupete y mamá con Cafayate, esto es así, le ponen el chupón y hasta la última gota. Bueno, no sé, pero cualquier cosa puede ser. De todos modos, sé que mi marido lo va a disfrutar y yo lo voy a mirar con odio. Andrea, un placer y bueno, ojalá salgamos rápido de esto. Es un gusto, yo te vi cuando empezabas en esto y te juro, me siento tan orgulloso cuando veo de telonera, de artistas de lujo. O sea, caramba, qué mucho pasó y qué mucho creciste.
artísticamente. Gracias. Y bueno, y físicamente también, y personalmente también. Y todo. Luis, es demasiado contenta estoy de que me hayas invitado. Toda tu producción, para mí es un gustazo poder hablar con alguien tan empático con nuestra situación y con toda la situación que se vive en general. No vaya a ponerme esa cara porque yo voy a ponerme a llorar. Gracias, Andrea. Gracias. Nos encontramos nosotros el próximo martes. Que tengan un feliz resto de jornada.